segundo bloque de silogismo contrafáctico con un gran desarrollo de las fuerzas productivas materiales de producción de nuestro programa, porque a iniciativa de uno de los invitados trajimos el equipo de mate, que él no va a poder compartir si no viene, pero el mate nos sirve de disparador para ubicar nuestra inserción en el mundo, en el sentido de que es parte de la cultura argentina, y para ver el mundo tenemos que tener muy claro lo que nos pasa como sociedad. El tango que escuchamos recién fue Percal por Alberto Podestá, gran tango, creo que fue grabado en los años 50 o tal vez en los 40, no me acuerdo exactamente, pero no cambia demasiado de ese momento. Empecemos hablando de la situación internacional para ubicar la difícil situación del presidente norteamericano, Pato Donald Trump, quien estos días estuvo de visita en Asia. Fue primero a China, donde en China no pudo convencer a la dirigencia china ni de que permita una revaluación del yuan, de modo que tenga más competitividad la industria norteamericana con respecto a la China y se produzca una especie de proteccionismo por vía monetaria de la producción norteamericana con respecto a la China, y no sea tan fácil colocar los productos chinos en Estados Unidos. No pudo convencer al presidente Xi Jinping, el máximo referente del gobierno y del Partido Comunista Chino, quien, fortalecido en estos días por la realización del Congreso del Partido Comunista Chino, no pudo ser convencido por Trump para que China se haga la distraída frente a un eventual ataque por parte de Estados Unidos a Corea del Norte. Como hemos dicho varias veces en este micrófono, la capacidad de atacar de los Estados Unidos está directamente proporcional a que el otro país se desarme, y en la medida en que Corea mantiene un armamentismo defensivo, Estados Unidos no pasa de bravuconadas cuando se trata de atacar a Corea del Norte. Luego fue a Vietnam, donde yo no tenía noción de que había muchos norteamericanos viviendo en Vietnam, tanto del norte o del sur. Algunos quedaron después de la guerra, otros se fueron de los Estados Unidos a vivir a Vietnam bastantes años después de la guerra, y terminó haciendo un verdadero papelón Trump frente a los compatriotas que estaban viviendo en un país que fue asolado por los Estados Unidos. Simplemente la cantidad de toneladas de bombas incendiarias que arrojaron, de bombas defoliantes que provocaron que gran parte de Vietnam se convirtiera en un verdadero desierto. Es un país azotado por los Estados Unidos en esa larga guerra que hubo entre el año 1962-63 y el año 1975. Realmente nos habla de una situación en que un tipo como Trump, que es más un cómico de teatro de revistas que un verdadero estadista, no podía pasarla bien. Hablando ya de esta parte del hemisferio, de la América Latina, tenemos que en Brasil hay una verdadera situación de insubordinación en varias ciudades, en las principales ciudades, porque este lunes entra en vigencia la reforma laboral que en su momento anunció e hizo votar por el Congreso al presidente Temer. Es una reforma laboral que retrotrae la situación de los trabajadores en cuanto a sus derechos a la etapa previa a Getúlio Vargas, que fue algo muy parecido a Perón, el partido trabalhista brasileño, que fue fundado por Getúlio Vargas, hizo las veces del gobierno de Perón en Brasil con mucho menos profundidad de lo que ocurrió en la Argentina. El proceso peronista del 46-55 fue mucho más profundo y complejo,
que el proceso brasileño. Tenemos una gran cantidad de ciudades insubordinadas contra la aplicación de esa reforma laboral, que de algún modo está pronunciando algo que yo leía en los medios referido a la Argentina. No importa si la CGT nos vende o no, decía una persona, en las bases hay mucho descontento, como diría, parafraseando una obra de teatro de hace muchos años, los indios estaban cabreros, se llamaba la obra de Agustín Cuserny. Los indios, por decir las bases, por decir los trabajadores, están muy desconformes con el neoliberalismo que retrotrae la situación laboral a inicios del siglo XX, quita todos los derechos de los trabajadores. Hablando de un país que en los medios estaba puesto como un ejemplo de lo que no hay que hacer, o sea, me refiero a Venezuela, que vivió en los primeros meses de este año un verdadero asedio por parte de la conspiración mediática internacional, que teóricamente era una dictadura, Venezuela, que no se podía seguir con ese gobierno tan despótico. La gran habilidad política del chavismo en general y del presidente Maduro, devolverle al pueblo el uso de sus atribuciones. Fue simplemente eso, devolverle al pueblo el uso de sus atribuciones. Y se llamó una asamblea constituyente. La oposición, la mal llamada Movimiento de Unidad, Mesa de Unidad Democrática, porque no está unida y mucho menos es democrática, que había implementado y había desarrollado las labores desestabilizantes antes de la constituyente, mediante acciones armadas, terroristas. La prensa mundial, nacional, latinoamericana y mundial presentaba a Leopoldo López como un mártir de la democracia, cuando en realidad era un tipo que se había entregado al chavismo, porque los propios compañeros, los propios padres de él, le hicieron escuchar el chavismo en los servicios chavistas, le dieron a los padres de Leopoldo López una escucha donde decía que una marcha que iba a ir Leopoldo López, que hay que recordar que salió a la calle diciendo voy por la salida porque se vaya Maduro, que había sido electo democráticamente, le hicieron escuchar a sus padres un audio donde los compañeros de Leopoldo López decían que en la próxima marcha lo iban a matar los propios compañeros. Por eso se entregó detenido y está condenado por un tribunal de acuerdo a la legalidad de ese país. Entonces, cuando salió la constituyente fue como un conejo que sacó de la galera el presidente Maduro, que le permitió salir del asedio. Era un gobierno medio grogui, que estaba contra las cuerdas, y terminó ganando la constituyente, y la estupidez de la Mesa de Unidad Democrática, que no se presentó en esa elección, determinó que se abriese un verdadero festival muy complejo dentro de la MUD, en la cual todos se pelean contra todos, y el gobierno chavista ha sostenido que en el año 2018, como estaba previsto, se va a producir el recambio parlamentario que correspondería, con lo cual está muy claro que, sea o no Maduro el candidato, está muy claro que es muy probable, casi seguro, que el chavismo vuelva a ganar las elecciones, como ocurrió recientemente cuando en las elecciones, acá las llamaríamos provinciales, en Venezuela se lo llama estados a las provincias, le ganó con 52% y creo que un 60% a favor del chavismo las gobernaciones, y el resto que terminaron entre 60 y 70% las gobernaciones para el chavismo, y el resto que quedaron para los sectores de la oposición. Entonces el pronóstico es sumamente complejo para la oposición, y habla de que en el caso de Venezuela, una semana antes de cuando fueron las elecciones acá, el pueblo venezolano, el 15 de octubre del año 2017, reafirmó el proyecto independentista y mandó
prácticamente al muere a los proyectos que querían que las riquezas de Venezuela en general y muy particularmente el petróleo en particular estuvieran más al servicio del imperialismo que del propio pueblo venezolano. Y atención con una cuestión que es muy importante. En el marco de una situación muy compleja, de la cual vamos a informar si hay tiempo la semana que viene, se produce una especie de golpe de Estado en Arabia Saudita. Y eso hace subir rápidamente el precio del petróleo a $70. Una cosa es las dificultades económicas que tiene Venezuela con el dólar por debajo de $40 y ahora $70 el petróleo, la cosa se pinta mucho mejor para el proyecto bolivariano. Bueno, no han llegado los invitados, entonces, ¿llegó un invitado? Que pase. Pero, iba a despedirme hasta la semana que viene, pero... ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo le va? Sobrevivo, ¿vos? Bien, también. Pues pasá un tema y después... Yo ya me iba.